Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Sanji siempre ha sido conocido por su corazón amable y su lealtad inquebrantable hacia los sombrero de paja. Desde que se unió a la tripulación, ha demostrado ser mucho más que un cocinero o un luchador talentoso. Es uno de los pilares emocionales del grupo, pero detrás de su sonrisa encantadora y sus bromas galantes, existe un conflicto silencioso, algo que ha ido creciendo desde su infancia en el reino Germa. Sanji no es un humano común, es el resultado de un experimento científico, una manipulación genética realizada por su padre, Vinsmoke Judge, con el objetivo de crear soldados sin emociones, fríos e invencibles. Lo que lo diferenciaba de sus hermanos era su humanidad. Aún así, ese lado oscuro, esa herencia artificial, nunca ha dejado de ser una amenaza latente. Durante la batalla contra Queen en Wano, ese lado se manifestó de forma más clara que nunca. Cuando Sanji comienza a notar cambios en su cuerpo, huesos que se regeneran solos, reflejos sobrehumanos, una resistencia absurda, entra en shock. Lo que más le aterra no es la fuerza en sí, sino lo que representa. Teme perder el control, teme convertirse en sus hermanos, teme dejar de ser él mismo. En un momento de desesperación, incluso llega a considerar dejar la tripulación para proteger a sus amigos de sí mismo. Y aquí es donde comienza la base de la teoría. Sanji podría, algún día, perder el control. Si lo observamos bien, Oda plantó señales claras de que este miedo de Sanji no es infundado. Hubo un momento en el que creyó haber golpeado a una mujer, algo que va completamente en contra de todo en lo que él cree, y eso lo afectó profundamente. En ese instante, no tenía certeza si había sido él mismo, o algún reflejo de la programación emocional que intentaron insertar en su mente. Ese tipo de duda destruye a cualquiera por dentro, y Sanji, que siempre ha sido alguien guiado por principios, empieza a verse como una bomba de tiempo. La tecnología del Germa sigue dentro de él, lleva los genes modificados, y aunque no los haya activado voluntariamente, ya han comenzado a manifestarse. El mismo Queen, un científico vinculado al pasado de Mads, reconoció el potencial oculto en Sanji y parecía ansioso por ver hasta dónde llegaría. Pero, ¿y si Queen no fuera el último en presionar a Sanji para que supere sus límites? ¿Y si, en una batalla futura, en un momento crítico, Sanji se viera obligado a recurrir nuevamente a ese poder y, esta vez, perdiera el control? El dolor emocional que ha cargado toda su vida, el abandono de su madre, el desprecio de su padre, los abusos de sus hermanos, la presión de cumplir con las expectativas de Zeff, el miedo a lastimar a una mujer, el trauma de Whole Cake Island. Todo eso está acumulado dentro de él, y eso es un combustible muy peligroso cuando se mezcla con un cuerpo programado para matar. Sanji puede estar reprimiendo todo esto ahora, pero mientras más tiempo pase, más difícil será ignorar la posibilidad de una explosión. Imagina un escenario en el que la tripulación esté bajo una amenaza extrema, tal vez en una isla dominada por científicos del gobierno mundial, o enfrentándose a enemigos con habilidades que manipulan la mente o las emociones. Sanji, al ver a Nami o Robin en peligro, se ve obligado a liberar todo. Y cuando eso sucede, ya no es el Sanji que conocemos. Sus ojos cambian, su mirada se vuelve vacía, la pelea, demasiado perfecta, cada golpe, letal. Y lo más importante, su expresión, fría, sin emoción, como la de Ichiji, Niji o Yonji. En ese estado, Sanji podría terminar lastimando a sus propios compañeros. No porque quiera, sino porque su mente estaría apagada, dominada por el instinto que fue implantado artificialmente en él. El escenario más aterrador no es que mate a alguien, sino que se vuelva incapaz de distinguir entre aliados y enemigos. El simple hecho de que un posible colapso de este tipo sea plausible ya es suficiente para generar una tensión muy fuerte en la historia. Y hay otro detalle que pocos notan. Oda siempre ha construido a los sombrero de paja como una familia que se apoya, pero que también guarda secretos. Zoro, por ejemplo, siempre ha observado a Sanji con cierta desconfianza. No es casualidad que él haya sido el único en quien Sanji confió para pedirle un favor extremadamente serio, que lo matara si perdía el control. Zoro aceptó. Ese pacto no fue accidental, fue una semilla. Oda nos mostró que incluso Sanji le teme a lo que puede llegar a ser. Y cuando un personaje teme a sí mismo, sabemos que el autor está preparando el terreno para un momento en el que ese miedo será puesto a prueba. Tal vez la transformación de Sanji no ocurra en una pelea cualquiera. Tal vez sea en un momento dramático, con los Mugiwara separados, y él tenga que proteger a uno de los miembros más vulnerables. Tal vez sea en una isla donde la ciencia se lleva al extremo, como Vegapunk o algo relacionado con el BAF. O, aún más trágico, tal vez sea al final del viaje, cuando el mundo entero esté observando a los sombrero de paja como símbolos de una nueva era. Y en ese momento, el cocinero amable, el protector de las mujeres, el brazo derecho en los banquetes y en las batallas, se convierte
convierte en algo que siempre odió. ¿Pero por qué Oda haría algo así? Porque One Piece siempre ha sido una historia sobre la libertad, sobre la identidad, sobre vencer al destino. Y Sanji tiene una misión personal, demostrar que es más que el arma que su padre intentó crear. Mostrar que, aunque su cuerpo fue moldeado para matar, su alma le pertenece. Si llega a pasar por este colapso, si pierde el control, será el momento más difícil de su vida. Pero también podría ser el punto de quiebre final, para liberarse completamente del legado del Germa. Tal vez tenga que perder el control, para después volver a encontrarse a sí mismo. Sanji no va a matar a ningún Mugiwara. De eso estamos casi seguros. Pero el riesgo de que lastime a alguien o de que se pierda dentro de su propio cuerpo es real. Y eso es precisamente lo que hace que esta teoría sea tan poderosa. No se trata de traición, se trata de redención. Sanji lucha todos los días contra algo que nadie puede ver. Y, tarde o temprano, esa lucha saldrá a la luz de forma violenta. Cuando eso pase, el verdadero Sanji tendrá que demostrar que todavía está ahí, por más profundo que haya caído. A medida que Sanji se acerca a su límite, la tensión emocional y física que carga lo convierte en una bomba de tiempo. No es solo la presión de las expectativas lo que pesa sobre sus hombros, sino la lucha interna constante entre su deseo de ser humano y las fuerzas genéticas que intentan controlarlo. El choque entre estos dos mundos, el de un hombre común y el de una creación artificial, siempre ha estado presente, pero nunca de forma tan clara como ahora. Y mientras va descubriendo que es más fuerte, más peligroso, la duda comienza a corroer su confianza. Esa duda, que empezó con el miedo de lastimar a una mujer, se manifiesta de manera cada vez más evidente a medida que sus poderes aumentan. La posibilidad de que se convierta en el monstruo que su familia siempre quiso que fuera es algo que no puede simplemente ignorar. Sanji teme no solo convertirse en una máquina de matar, sino perder lo que lo hace único, su humanidad. La culpa, el miedo a sus propios instintos, es una carga aún más pesada que cualquier desafío físico. Lo que hace todo aún más angustiante es el hecho de que Sanji no puede simplemente huir. Él es una parte esencial de la tripulación, y su lealtad y amor por sus amigos son incuestionables, pero el miedo de poner en peligro a esas mismas personas por lo que él es, por lo que su genética fue diseñada para ser, es un dilema doloroso. ¿Qué haría si perdiera el control? ¿Qué pasaría si, en un momento de crisis, ya no pudiera distinguir entre aliados y enemigos? Ese miedo constante lo coloca en una posición única dentro de los sombreros de paja. No es solo un cocinero ni un combatiente. Es alguien que lucha constantemente consigo mismo. Alguien que sabe que su verdadero viaje es mucho más interno que cualquiera de las batallas que ha enfrentado. Y ese conflicto interno, ese miedo a convertirse en lo que siempre ha despreciado, es el verdadero motor de su historia. Sanji está en busca de libertad, pero una libertad mucho más profunda, una que le permita ser él mismo, sin las cadenas de su oscuro pasado. El elemento que más amenaza esa libertad es la idea de que, si pierde el control, también perdería su identidad. El Sanji que todos conocemos y amamos, el caballero, el cocinero apasionado, el protector de las mujeres, podría transformarse en una sombra de aquello que tanto teme. Ese es el verdadero riesgo. No que se vuelva un villano, sino que pierda su humanidad, que se convierta en una mera extensión de la máquina de guerra que su familia intentó crear. Cuando le confió a Zoro el peso de matarlo si llegaba a perder el control, no solo estaba aceptando ese miedo, sino también creando una red de seguridad. Zoro es el único que, consciente del riesgo, aceptó ese pacto, y ese momento revela la profundidad de la amistad entre ellos. Zoro, más que nadie, sabe que Sanji necesita ser mantenido bajo control. No es solo el espadachín de la tripulación, también carga con la responsabilidad de ser la última línea de defensa de Sanji contra la parte de sí mismo que no puede controlar. Ese pacto, un acto de confianza y comprensión, es un reflejo del lazo que existe entre ellos. Y más importante aún, es una señal de que, eventualmente, el miedo de Sanji será puesto a prueba. Pero el mayor dilema no está solo en el riesgo de que se pierda dentro de su propio poder. La verdadera prueba vendrá cuando se enfrente a la decisión de sacrificar su libertad para proteger a los demás. ¿Qué pasa cuando Sanji se encuentra en una situación donde su instinto de protección supera su control emocional? Tal vez eso ocurra en una isla controlada por científicos del gobierno mundial, o en una pelea contra enemigos que desafían sus principios más profundos. Sea cual sea el escenario, es seguro
lo que, cuando el conflicto interior de Sanji llegue a su punto de ruptura, tendrá que tomar una decisión: ceder a sus instintos o luchar por conservar su humanidad. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.